Hola a todos, bienvenidos a esta vitamina para crecer. Hoy miércoles otra vez conmigo. Tengo el honor y el privilegio de poder estar con ustedes y realmente tengo hoy día algo muy interesante que me saltó al ojo y me llamó tanto la atención que dije, no, esto lo tengo que compartir sí o sí, porque en esta semana, bueno, la semana pasada hemos comenzado a leer Génesis, ¿cómo se llama? Y hay cosas muy interesantes en Génesis y vemos también, la verdad, algunas cosas que el Señor creó y hizo eh, en principio, ¿verdad? Que fueron cortadas por el pecado después de Adán y Eva, pero que realmente son sumamente interesantes y en Génesis creo que se ve, sobre todo, en realidad sí, en todo el libro, eh, muchas veces si uno mira bien, si uno analiza un poquito más al fondo que solo leerlo de vaporreta, el carácter espléndido del Señor y cómo Él realmente ama a la gente, ama a las personas, ama su creación. Eh, y eso lo quiero compartir con ustedes porque me parece muy interesante, así que vamos a abrir juntos Génesis 4, ¿ok? Y quiero compartir con ustedes un par de cosas. Vamos a leer algunas partes. Génesis 4 se trata sobre todo de Caín y Abel, ¿cómo se llama? De la historia de Caín y Abel, ¿verdad? Hijos de Adán y de Eva. Y creo que hay algunas cosas que a veces no rescatamos mucho al conocer la historia. Sabemos lo que pasó, sabemos Caín se molestó, mató a su hermano, pero hay un par de cosas más que creo que también se relacionan con nosotros que quiero compartir con ustedes. Así que, habiendo dicho eso, vamos de frente a la palabra del Señor y sí, y quiero compartir con ustedes. Entonces vamos a abrir capítulo 4 de Génesis, primer libro de la Biblia. Como te lo recomiendo siempre, abre también tu Biblia en tu casa al escuchar la vitamina o cuando la escuches más tarde, porque te ayuda, ¿cómo se llama? Y vamos a leer juntos. Dice, Caín y Abel, versículo 1. Ahora bien, Adán tuvo relaciones sexuales con su esposa Eva y ella quedó embarazada. Cuando dio a luz a Caín, dijo, con la ayuda del Señor he tenido un varón. Tiempo después dio a luz al hombre de Caín, a otro hermano, perdón, al hermano de Caín y le puso por nombre Abel, ¿verdad? Entonces ahí hablamos, vemos, número 1. Abel se hizo pastor de ovejas, después, ¿verdad? Sigue hablando del versículo 2, y Caín se dedicó a cultivar la tierra. Entonces vemos, Abel, el segundo hijo de Adán y Eva, perdón, se convirtió en pastor y Caín siguió los pasos de su papá, que era cultivar la tierra, porque vemos en el capítulo anterior que Dios dice a Adán, tú ahora tienes que ir a cultivar la tierra, ¿verdad? Porque lo desechó del jardín de Edén y ahora él tenía que hacer eso. Dice después, versículo 3, al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó alguno de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de alguna de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. ¡Wow! Número 1, me parece sumamente interesante de que para Abel y Caín era normal, ¿ok? Dar una ofrenda. ¿Ok? Acá no vemos, seguramente Adán y Eva les enseñaron así, pero no vemos de que ellos dijeron, qué sé yo, Adán dijo, vamos a hacer culto de primicias, eso no, sino que era normal de que ellos den ofrenda y sí, que ellos den de lo primero que recibieron. En el caso de Caín, como lo hemos leído, cultivo, ¿verdad? Entonces me imagino que era verduras, frutas, y en el caso de Abel era parte de sus animales, ¿ok? Pero eso es algo sumamente interesante. Entonces, vemos que ellos prepararon su ofrenda y Abel presentó una ofrenda, como se llama, con las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. Dice el Señor que aceptó la de Abel y su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Y acá quiero llegar al primer punto de esta tarde. Eh, lo que pasó acá no es simplemente de que Caín le dio 3 mangos de menos, eh, sino que en realidad se trata de una actitud. Número 1, vemos en realidad de que Caín ya pecó a esta instancia. ¿Por qué? Porque él retuvo más de lo que debería haber dado. Él vivía de manera de avaricia, ¿verdad? Y en realidad sí, y después también codicia, pero era avaro. Entonces vemos de que el pecado
desde un principio, desde lo más pequeño, desde su esencia, siempre lleva a que tú y Dios no puedan estar juntos y siempre lleva a que Dios no pueda compartir su, como sea, presencia contigo. Y hay rechazo de parte del Señor al pecado. ¿Ok? Y ahora también me parece interesante ver de que la ofrenda representa no solamente el valor de lo que se está dando, sino que en realidad representa también una actitud. Y la actitud de Abel era: Señor, yo quiero darte lo mejor. Tú eres mi Dios, tú eres mi creador, tú me has dado lo mejor, yo quiero darte lo mejor. Entonces ahí también, una vez más, vemos que Caín en realidad no dio lo mejor. Pongamos a pensar, cuando yo amo a una persona, viene su cumpleaños, pongamos el ejemplo, yo le voy a hacer un regalo que es lo mejor, ¿verdad? Que yo puedo darle. Le voy a hacer el mejor regalo posible. ¿Por qué? Porque eso expresa mi amor hacia esa persona. Y yo quiero darle lo mejor porque la amo. Pero también hay casos donde hay cumpleaños donde tal vez tu amor por esa persona no es tan grande. Entonces, capaz tú le haces un regalo, sí, pero más por compromiso, pero le das un regalo, qué sé yo, no con tanto esfuerzo y no el mejor que podrías dar. Y también muestra el nivel y el cariño y el aprecio que tú tienes a esa persona. ¿Ok? Y lo mismo pasa acá también. Vemos que Abel amaba al Señor y su amor lo representó, lo dio en forma de su ofrenda. Y por el lado de Caín vemos que él sí le dio al Señor, ojo, sí le dio al Señor, ¿ok? Pero no le dio lo mejor. Entonces vemos también la medida, ¿ok? Y una parte muy importante acá es que Dios no está detrás del valor que tú le das. Dios no está detrás del valor de los 2 soles de un dólar que cuesta este lápiz. Pero si el lápiz, si este lapicero es lo mejor que yo tengo y yo se lo doy al Señor, entonces él valora eso y él dice: Aro me dio lo mejor y yo voy a aceptarlo a él y aceptar su ofrenda. ¿Ok? Pero si yo soy millonario y doy el lapicero, entonces obviamente el lapicero no es lo mejor que yo puedo darle al Señor. ¿Entienden? Y me parece muy interesante también ahora leyendo que dice: el Señor aceptó a Abel y a su ofrenda. Entonces vemos de que Dios no es un Dios que está detrás de tu ofrenda en sí. ¿Okay? Sino que vemos en realidad que él aceptó, él vio de manera agradable quién era Abel, cómo él se expresaba, cómo él amaba a Dios. Y él dice que lo aceptó a él primero. Y conforme que él aceptó a Abel por la manera y la actitud que él tenía al dar y al vivir, él aceptó su ofrenda. Entonces, yo quiero en este punto corto dar 2 puntitos. Número 1, hey, ponte a pensar, y de eso vamos a hablar un poquito después también, dónde hay pecado en tu vida, porque el pecado en lo más pequeño te separa de Dios, como pasó con Caín, que era avaro. Y número 2 es, ¿en qué medida le das tú al Señor? En tu ofrenda sí también, pero en tu vida, ¿tú le das lo mejor que tienes? En tu casa, en tu colegio, en tu universidad, en tu instituto, en tu trabajo, con tus amigos, en la iglesia, ¿tú das lo mejor que tienes? ¿El Señor te acepta y a lo que tú le das? ¿O en realidad tú das algo pero no lo mejor? Hay que saber que al Señor le agrada cuando le damos lo mejor, ¿verdad? Seguimos y dice que esto enojó mucho a Caín y se veía decaído. Ok, seguimos. Ahora, por lo tanto, dice Jesús, el Señor le dice: ¿por qué estás enojado, Caín? ¿Por qué te ves tan decaído? Versículo 6. Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. Entonces vemos acá también que Dios dice que acepta a aquel que hace las cosas correctas. Por eso dice que aceptó a Abel y a su ofrenda, porque Abel hizo la manera correcta. Tú eres aceptado por Dios si tú vives de manera correcta. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta. Significa que el pecado está al acecho. El pecado está ahí para que tú lo cometas. Está cerca, al acecho y ansioso por controlarte. Pero tú debes dominarlo y ser su amo. Entonces vemos también que cómo Dios instruye a las personas de que el pecado está ahí. El pecado es real. Pero el pecado también es muerte. Y te controla y te mata y te quiere dominar.
¿Ok? Entonces, cierto día Caín dijo a su hermano, salgamos al campo. Mientras estábamos en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Luego el Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? No lo sé, contestó Caín. ¿Acaso soy el guardián de mi hermano? Pregunta. En este caso, a mí me pareció sumamente interesante esta parte. Creo que es una parte de la Biblia que todos nosotros hemos, por lo menos, escuchado hablar sobre eso en algún momento. ¿Cómo se llama? Pero acá yo veo dos cosas. Número uno, el Señor le advirtió a Caín de que tiene que tener cuidado y el poder que tiene el pecado. Ojo, Caín no es que se enojó y fue directo, no. Entre la molestia de Caín y el asesinato hubo una intervención de Dios mismo. Ese es el primer punto que quiero tocar. No fue Adán, no fue Eva que le habló, que dijo, Caín, hijito, no, no. Fue Dios mismo lo que le dijo, Caín, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás mal? Y si estás mal, ojo con el pecado que quiere controlarte. Ojo, no le des espacio. De manera audible, presencial, el Señor se lo dijo a Caín, me imagino. Y a mí me parece, me asombra, ¿ok? El poder que tiene la amargura de Caín. Y ese es un punto más que quiero tocar en esta tarde. Y quiero también en realidad decirte que tengas cuidado, esa es la palabra. La amargura de Caín lo volvió ciego ante la palabra, ciego y sordo ante la palabra de Dios. La amargura que tú dejas crecer en tu vida tapa tus orejas para que ni siquiera de Dios puedas escuchar. Ponte a pensar, si alguien podría prevenir de que tú cometas pecado, que tú cometas asesinato, ¿quién sería la persona con más poder de poder pararte? Creo que es Dios, ¿verdad? Te puede hablar tu hermano, tu mamá, tu papá, pero si Dios te aparece y te habla, eso es otra cosa. Oye, pero mira esto. A Caín se le apareció Dios y le habló y le dijo, ojo Caín, ojo. Y aún así, parece que Caín había dejado crecer de su enojo, su molestia, una raíz de amargura tan profunda ya, que viendo lo que hemos leído, escuchó y se fue y hizo igual lo que estaba planeado que iba a hacer. Entonces, la amargura lo hizo sordo a Caín de tal manera que no pudo escuchar ninguna palabra de Dios. Óyeme bien, saca la amargura de tu vida, porque es muy peligroso si tú no puedes escuchar la advertencia y la palabra de Dios, porque eso te lleva a ti camino directo a que cometas cosas de las cuales te vas a arrepentir y que tú seas controlado por el pecado y el pecado sea tu amo. Y no solo eso, sino que tú vas a vivir una vida distante de Dios en muerte y en consecuencias de muerte. Porque a eso vamos a llegar también. Porque los actos de Caín tuvieron consecuencias de muerte. La consecuencia del pecado siempre es la muerte. ¿Cómo vas tú con tu amargura en tu vida? Veamos de que todo esto comenzó con algo muy pequeño, de que Caín era avaro y dejó crecer eso en su vida. Y eso se hizo una bola de nieve, agrandando, agrandando, haciendo matar a su hermano. Óyeme bien, no estamos hablando de matar a una gallina, matar a su hermano. Matar a una persona conlleva una decisión muy radical, pero estaba tan lleno de odio, tan lleno de amargura, que no vio y no escuchó nada más. Y solo tuvo en mente, necesito hacer justicia para mí. Obviamente no es justicia. Esto es peligroso, amigos. Es peligroso. Y lo que también me pareció muy interesante que dice, que nos habla acá en esta parte del texto, es que el pecado siempre trae más pecado. ¿Ok? Y con eso también vamos a llegar en un momento al último punto que quiero, lo que lo quiero hablar. El pecado de Caín de matar a su hermano no se quedó ahí,
sino que él volvió a pecar instantes después cuando Dios le preguntó qué pasó con Caín, qué pasó con Abel. Y Caín le miente. Entonces vemos que si tú siembras pecado y en realidad cometes pecado, tú, la consecuencia de eso es que tú vas a seguir pecando. Interesante, ¿verdad? Que el pecado crea más pecado. Significa que no es que yo solo hago una cosa y ya está. Eso muchas veces pasa con, qué sé yo, cuando queremos satisfacernos, cuando queremos llenar, sí, nuestra satisfacción y digo, Señor, una vez más, uy, perdón, una vez más y después nunca más lo voy a hacer. No funciona. La siembra de pecado, la decisión de pecar, crea más pecado en tu vida. Entonces tú tienes que cortarlo para que ese no sea el caso y para que no peques más. ¿Ok? Entonces, llegando a la parte final de lo que quiero compartir con ustedes, ¿cómo se llama? Vemos en los siguientes versículos de que el Señor expulsa a Caín, ¿verdad? Y lo maldice. Dice versículo 11, versículo 10, pero el Señor le dijo, ¿qué has hecho? Escucha, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra, ahora eres maldito y serás expulsado de la tierra que se ha tragado la sangre de tu hermano. El pecado crea siempre maldición en tu vida. No existe otra posibilidad. El pecado crea maldición en tu vida. Si tú quieres ser bendito, tienes que tener una vida sin pecado. Si tú quieres, ser maldito, entonces sigue pecando. Pero ojo, no existe una u otra. Es o bendición o maldición. No existen los dos juntos, no. Pero si tú vives en pecado, tú eres maldito y serás expulsado de la tierra que Dios tiene preparado para ti. Tú serás expulsado. El pecado tiene consecuencia. De la tierra que Dios tiene preparado para ti en la cual tú puedas dar fruto. Es fuerte. Entonces hay que tener cuidado. Y con eso quiero llegar a la última parte. Después, a partir del versículo 17, se habla de los descendientes de Caín. ¿Ok? Y dice que habló de que tuvo un hijo que se llama Enoc, creó la tierra y después vino Mehujael y después Mehujael era el padre de Metusael, ¿verdad? Y ese era el padre de Lamec. Dice que el versículo 19, Lamec se casó con dos mujeres, la primera se llamaba Ada y la segunda Sila. Ada dio a luz a Jabal, quien fue el primero de los que crían animales y viven en carpas. El nombre de su hermano fue Jubal, el primero de todos los que tocan el arpa y la flauta. La otra esposa de Lamec, Sila, dio a luz un hijo llamado Tubal Caín, el cual se hizo experto en forjar herramientas de bronce y de hierro. Tubal Caín tuvo una hermana llamada Naama. Cierto día Lamec dijo a sus esposas, Ada y Sila, oigan mi voz, escúcheme, esposas de Lamec. Maté a un hombre que me atacó, a un joven que me hirió. Si se castiga 7 veces a quien mate a Caín, el que me mate a mí será castigado 77 veces. Lo que me parece interesante acá, y con eso también quiero en realidad culminar esta vitamina de hoy, que nosotros tenemos el poder de decidir con nuestro estilo de vida. Y a veces es importante volver a escucharlo, porque creo que algunos de nosotros sabemos eso. Pero tú y yo tenemos el poder de decisión de que con nuestra vida decidir si nuestra descendencia va a ser bendecida o va a ser maldita. ¿Por qué? Viendo acá, generaciones después de Caín, de su propia familia, ¿ok? Vuelve a ocurrir el mismo pecado. Dice, maté a un hombre que me atacó, a un joven que me hirió. Hubo asesinato nuevamente en la familia de Caín. Entonces vemos que tu pecado no solo trae consecuencias de muerte, de maldición para tu vida, sino que echa raíces y esas raíces tienen consecuencia de maldición y de muerte en la vida de tus descendientes, de tus hijos, de tus nietos, de tus bisnietos, de tus tataranietos. ¿Ok? Entonces, creo que también con la enseñanza, esta historia de Caín y Abel, Dios nos quiere decir, corta la raíz del pecado en tu vida ya.
para que el mismo pecado, el mismo mal que tal vez tú hiciste, no vuelva a ocurrir. ¿Cómo se llama? Generaciones después, en tu misma familia, causando destrucción y maldición. Entonces creo que punto número hoy es, número uno, cómo está nuestra vida en cuanto a ofrenda al Señor. Realmente lo amamos, le damos lo mejor. Número dos, cómo vamos en cuanto al pecado. Saca el pecado en lo más mínimo de tu vida. ¿Por qué? Porque lo vemos acá. Porque tú tienes una decisión que tomar, que decidir. Si tú dejas las puertas abiertas del pecado en tu vida, que ese pecado no solo te va a destruir a ti, sino que a toda tu familia. Y tú puedes cortar eso. Entonces lo que quiero también animarte en esta vitamina y decirte que funciona, donde tú arreglas tu vida, donde tú sacas y limpias la amargura, que la amargura te vuelve sordo ante los ojos, ante las palabras de Dios y de todos. Si tú sacas el pecado de tu vida, si tú trabajas en tu vida, tu descendencia, tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, las personas que vienen después de ti, de tu familia, perdón, no tendrá que trabajar el mismo pecado que por tu culpa fue insertado en tu familia. Dios quiere que tú seas bendecido. Dios quiere darte bendición. Dios quiere darle bendición a tu familia. Y nosotros tenemos la decisión, depende de cómo nosotros vivimos, de decidir sobre nuestra familia y sobre nuestras vidas también. Y eso es lo que quería compartir con ustedes. Me parece un mensaje muy interesante, muy importante de tener en cuenta y desafiante también. Así que, Señor, te doy gracias que tú eres un Dios de bendición, que tú eres un Dios que quiere bendecir toda nuestra familia, nuestra descendencia, pero al mismo tiempo también tú eres un Dios santo. Señor, que ante pecado tú nos separas, porque tú dices que tú no eres compatible con el pecado. Señor, te pido que tú nos reveles, que nos hables donde hay pecado pequeño, grande, sensible, fino en nuestra vida, para que nosotros podamos sacarlo y para que nosotros podamos hacer un corte, hacer un stop, Señor, y declarar bendición sobre nuestra descendencia. En el nombre de Jesús. Amén. Eso fue todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. Chaucito.